estamos en el partidor. La antipatria, la derecha criolla está en pánico. Y deben estar en pánico. Se deben morir del susto. Porque si no se mueren del susto, una vez que seamos gobiernos, muchos van a pasar por el paredón, por traidores, esa clase de gobernantes. Entonces, compatriotas, nosotros estamos forjando un nuevo Estado. Estos eventos deportivos son buenos. Se arma la camaradería entre los comités democrateristas que están resurgiendo en todo Lima metropolitano. Y tenemos que también recuperar Lima. Recuperar Lima, los cerros, los conos, que es el país profundo. Un pueblo peruano que está en una angustia tremenda, agobiado, ofendido, traicionado, y está perdido la fe. Entonces, la única manera de hacerle recuperar la fe a nuestro pueblo es fusilando presidentes, no hay otra cosa. Yo ya lo he craneado 18 años en Vicente, yo no quiero cranearlo más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Combates por Huelgas. El común de ustedes, cuando lo ve este señor, dicen, está loco. No que está loco. Disculpen ustedes, el loco es irracional. El loco es el que no piensa, el que no concatena. El loco o el psicótico es aquel que no sabe diferenciar entre lo real y lo ficticio, entre el bien y el mal, ¿correcto? De repente hay una mejor definición psiquiátrica, pero póngase a pensar, ¿acaso el pueblo peruano no quiere que fusilen a los expresidentes? ¿Acaso el pueblo peruano no quiere que maten a los congresistas? ¿Acaso el pueblo peruano no quiere agarrar a pedradas a alcaldes y a presidentes regionales? ¿Acaso el pueblo peruano no está harto de los abusos de los oligopolios, de los monopolios, de la tasa de interés de los bancos, de la tarjeta de crédito, de las FPs? ¿Ustedes creen que de verdad el tipo es loco? ¿O está siendo racional en cuanto a las demandas de la gente? Es fácil, mátalo pues. ¿Ustedes creen que ahorita la gente no quiere agarrar a pedradas a Dina Boluarte? Porque cuando la han jalado del pelo la soltaban y la pedraban. Entonces, y esto no es con solamente uno. Miren lo que va a pasar con Oscorim en poco tiempo y cuánta cosa hay. Los congresistas se acaban de dar un aumento. Se están poniendo policlínico en el centro de Lima, rompiendo la plaza, ¿sabe?, de Bolívar, y se están poniendo un policlínico para ellos, en vez de hacer lo que tienen que hacer en el Estado peruano para mejorar las condiciones de salud y educación. Entonces, en donde vaya este tipo, va a decir mata, mata, fusila, y por si acaso, el voto en el Perú no es racional, el voto es emotivo. Y cuando ya ha ganado un tipo que es un analfabeto funcional, pro-terruco, comunista, que no hizo más que decir, no más pobres en un país de ricos, palabra de maestro. Se fue a los Andes, dijo, ya ven, 200 años que no nos han servido, son unos desgraciados, y ya está. Y con eso le ganó a Keiko. Y este señor tiene pie y medio en la segunda vuelta. No, que no va a ser candidato. ¿Que quién lo va a ser candidato? ¿Salas Arenas? ¿Usted confía en que Salas Arenas diga que no va a ser candidato? ¿De verdad cree? Entonces, ¿qué cosa está haciendo el país? No digo la derecha, porque es bruta y acobardada. El país, ¿no es cierto? No solamente los partidos políticos, el común de los líderes sociales, empresariales y gremiales, para quitarle sentido a lo que este tipo dice. Porque si yo le voy a preguntar acá al doctor Julio Rodríguez qué cosa es un loco desde el punto de vista criminalístico y penal, me lo va a definir clarísimamente. Y seguramente me va a decir, ¿sabes qué, Philip? No se puede fusilar, la Constitución dice lo contrario. ¿Y qué importa si lo que el tipo está buscando son votos? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Philip. Un placer estar contigo. No se puede fusilar a nadie según la Constitución. No. Es más, sería absurdo incluso la posibilidad de cambiar la Constitución para implementar pena de muerte. Estamos años luz de eso y esto generaría una serie de consecuencias, sobre todo económicas, para el Estado peruano si retrocediese en recuperar pena de muerte para criminales. Peor, este tipo de circunstancias. Pero lo que sí se puede hacer es hacer lo que quería hacer el gobierno pasado. Un referéndum constituyente, cambiar la Constitución, y en la nueva Constitución, no cacerista, sí puedes poner la traición a la patria al que le roba, sí puedes decir que puedes fusilar a la gente, puedes hacer lo que se te da la gana,
Porque a la hora de la hora, miren lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en Nicaragua, lo que ha pasado en Cuba. Sí lo podría hacer en un arrebato, porque si el país le da el poder, estamos ante ese peligro. Sí, definitivamente en gobiernos totalitaristas, que sería el marco más claro de Antauro, estaríamos ante el riesgo de reformas constitucionales que lo que buscan claramente es llevarlo a controlar el poder de manera indefinida. Ahora, lo que ha dicho es cierto, no estamos hablando de un loco, ¿no? Estamos hablando de una persona que utiliza las necesidades, los reclamos sociales para beneficiarse con el voto. Estamos acostumbrados a presidentes que prometan una serie de cosas y no cumplan ninguna de ellas una vez que se sientan en el cargo, ¿no? ¿Cómo lo puedes defender si el pata dice los cleptopresidentes, los fujiconstitucionales? Porque es muy bueno para poner chapa. ¿Dónde está Toledo? Con un pie y medio una condena. Ollanta-Humala y Nadine muy probablemente se salven de algunas de sus acusaciones porque se cae el caso de Lavajato desde el punto de vista de que no hay caja negra. Keiko igual, pero ante el imaginario de la gente, cuando eso pase, la gente va a considerar que es impunidad. El caso de Pedro Pablo Kuczynski, por ahí va la cosa. El caso de Pedro Pablo Kuczynski le han pagado cuando él ha sido ministro y seguramente el juicio va a ser tan largo que morirá en medio juicio. El caso de Vizcarra. Entonces, la impresión del populorum es que no hay justicia. Y él dice, yo los voy a matar, yo voy a hacer justicia, pues por último. Porque el sistema creo que ha colapsado. ¿En qué parte me equivoco? En que ha colapsado para nada. El sistema tiene un déficit y contribuye al déficit una serie de decisiones de este gobierno que son absolutamente irracionales. Ajá. Y que si es que hubiese un objetivo político de darle a la justicia el rol que merece, lo primero que tendría que hacerse es cuadriplicar la cantidad de fiscales, ¿no? Mínimamente duplicar la cantidad de jueces, para que ese reclamo de justicia que tiene que hacerse en un plazo corto, porque si ya la justicia es eterna, deja de serlo, entonces permitiría de verdad que se alcance lo que el Código propone y que ha sido un éxito en otros países. O sea, lo peculiar es que ese modelo procesal ha tenido éxito en el resto de países y en el Perú no. Ya, que está siendo racional. De repente yo fraseé mal la pregunta, es más, seguramente lo hice. El sistema ha colapsado. Si no ha colapsado ahorita, va a colapsar mañana, porque para la gente... El que diga racionalmente a un juez lo del aporte de campaña a los Humala no fue lavado de activos, es muy probablemente que pase, ¿no es cierto? Es lo que debería pasar, técnicamente hablando. En el caso de Keiko igual, en el caso de Solidaridad Nacional también, en el caso del APRA también y en el caso de PPC también. Para la gente eso va a ser pues una barbaridad, porque nos han vendido el humo durante años, Mela Barba y José Domingo Pérez, que la piedra angular de sus acusaciones era el lavado de activos para todos esos casos. ¿No es cierto? Entonces, ahí la gente va a decir, esta es una barbaridad, porque la gente quiere presa a Keiko, quiere presa a todo el mundo. En el caso de la Villarán está libre. Pepe que está libre. O sea, están libres. Y Vizcarra parece que es el hombre que tiene 1000 vidas. ¿Qué futuro le ves a Vizcarra según las acusaciones que tiene? Bueno, los casos que ha mencionado son probablemente los casos más estructurados y con mayor elementos de prueba para una condena. O sea, el caso de Villarán es evidente. Villarán y Vizcarra. Vizcarra, ¿no? El caso de Toledo, no tiene, y el caso de Vizcarra respecto a lo que hizo en el gobierno regional, todos esos casos son absolutamente sólidos. Correcto. Entonces, claro, para que la gente vea que hay justicia, tendrían que ser condenados. Sí, claro. Correcto. Deberían. Correcto. Avancemos. El Ministerio Público abre una nueva investigación contra Patricia Benavides. Uno es el tema que todos sabemos que le están investigando por el haber removido a la señora Betsabe Revilla. ¿No es cierto? Porque por eso la han votado. Ahora también señala que la hermana, el Ministerio Público, una investigación preliminar contra Patricia Benavides por cohecho activo específico y cohecho pasivo específico en agravio del Estado. Precisamente se señala que la hermana de Benavides y el juez Basilio Cueva Chauca habrían contactado con María Vidal Arroza, entonces presidenta de la mencionada Corte Superior, para que la jueza Tarrillo declare fundados 2 recursos que presentó la ex fiscal fallando a favor de Benavides en agosto y en octubre del 2023, ya que específicamente ya entró al proceso. ¿Esto es más grave que lo anterior? En términos de pena, no.
En términos de pena eso es menos grave, porque acá Ya. está indicando tráfico de influencias. Ya. Lo que sí me llama la atención sobremanera es a las personas involucradas, porque está involucrando a la presidenta, por ejemplo, de la Corte Superior de Justicia de Lima, la doctora Mari Vidal Arroza. Es una magistrada de larga data, con una hoja de vida impecable. Yo tengo enormes dudas de que la doctora Vidal sea siquiera prestado para poder hacer una triangulación de ese tipo. No tiene sentido, ¿no? Con un historial que tiene presidente de la Corte, que permitiría con esos pergaminos eventualmente postular a ser Suprema, ¿no? Ya, correcto. En este caso, porque tú me dices que conoces a la señora, ¿a ti qué te ha parecido la destitución de la señora? Al margen del tema formal, que si votaron bien, que si correspondía que voten. El hecho imputado, el haber movido a Betsabé Revilla de un caso que estaba siendo acusada a su hermana o investigada a su hermana, para mí ha sido un error garrafal, pero yo no sé si eso alcanza desde el punto de vista forense un delito. Yo también discuto que no tenga la contundencia para haberla removido del cargo. Coincido contigo, es un error garrafal, como fue un error garrafal remover a la doctora Marita Barreto. O sea, era lo menos deseable cuando tú eres una fiscal de la nación y tienes que darle el apoyo a las personas que investigan. Tenía que haber dado el apoyo a la doctora Revilla para que investigue a su hermana y dejarla ahí hasta que concluya la investigación. Lo propio con la doctora Barreto, las investigaciones que tenía a su cargo. Porque lo contrario, el tufillo que comienza a olerse es: yo voy a tapar, ¿no?, todos aquellos actos ilegales que puedan relacionarme o a mi familia, removiendo a los fiscales. Entonces, eso es absurdo. En los corridos de la Fiscalía, ¿por qué Patricia Benavides la saca a Marita Barreto? ¿Porque consideró que la estaba traicionando? ¿Porque se enteró que la traicionaba? ¿Porque realmente pensó que era una persona que no estaba dándole celeridad a los casos? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que suena en los corridos? Bueno, básicamente la investigación que comenzó a construirse en su contra, ¿no? Correcto. O sea, eso fue para defenderse a sí misma. Para defenderse a sí misma. Gravísimo error, ¿no? Porque Correcto. Defenderse a sí misma, siendo la máxima autoridad del Ministerio Público, no puedes hacerlo a través de remover a los fiscales que están realizando su labor, ¿no? Correcto. Digo esto porque la Fiscalía no tiene todo el prestigio del mundo. Por dar un ejemplo, por el caso Rolex le están haciendo una acusación constitucional a la señora, que básicamente es un tema de coima, por decirlo en términos sencillos. Correcto. Correcto. La han coimeado dándole Rolex. Correcto. Pero por eso tú la puedes acusar constitucionalmente, eso creo que ya el común de la gente lo sabe. No puedes. Pero además, date cuenta que el texto mismo, la redacción de ese texto, es un texto muy malo. Estamos hablando que en 4 hojas hace lo que se llama la subsunción, es decir, los hechos con el delito. En 4 hojas, 4 caras, para una imputación a un presidente de la República. Entonces tienes una serie de decisiones que supuestamente se han emitido que han ido aparejadas de coimas, de alhajas, ¿no?, relojes, pulseras, aretes, gargantillas, etcétera. Tendrías que haber hecho correctamente el match y desarrollar puntualmente cada uno de esos eventos. En el supuesto, porque la gente hay que aclararle, tú por favor, que tú eres el abogado. ¿Por qué razones puedes hacer una acusación constitucional para destituir un presidente? Son muy específicas, son taxativas. 117 de la Constitución. Si va a disolver el Congreso, si va a impedirle elecciones, ¿no? Eso es lo más grave que puede hacer un presidente respetando el Estado de Derecho. Que sesione el Congreso. Así es, o que sesione el Congreso. O ausentarse sin permiso, largarse. O fugarse como se le imputó a Fujimori. Correcto. Entonces, en el caso de Castillo, dijo, hay que cerrar el Congreso, dio el golpe, pues. Así es. Por eso es que cae Castillo. Entonces, esta semana, la señora Ruth Luque, que puede ser, y olvídense que sea de derecha, de izquierda, comunista o no, le presenta otra acusación constitucional porque se operó la cara y se ausentó sin permiso y cobró. Esto evidentemente va a ser archivado, pues. Sí, no tiene sustento, pues. Independientemente de quién lo presente. Lo que sucede es que estamos ante un afán de protagonismo de los congresistas, porque recuerda que los congresistas ya comenzaron campaña, porque pueden ser senadores. Entonces, vas a tener de esto una cantidad innumerable. Quiero avanzar con respecto a esto. Atención en el switcher. El Congreso ha declarado improcedente la denuncia contra Dina Boluarte por la muerte en las protestas. Y es básicamente por la misma razón, porque no es un delito que se le puede imputar a una presidenta en ejercicio. Correcto. Que se excedió, que los mataron, que las matanzas. Ese no es el punto. Por eso no puedes acusar a un presidente. No en ejercicios, así es. Entonces, ahí van 2. En el caso de la Boluarte, por el caso de los famosos Rolex, ha respondido 50 preguntas
por la desactivación del equipo del apoyo EFICOP, ¿no? Porque supuestamente le estaban investigando por lo del hermano y por los Rolex, ¿no? Entonces ella le rompe pues, la vida al EFICOP. Entonces, según el abogado, que se llama Juan Carlos Portugal, tu colega, la señora ha respondido 50 preguntas hechas por la Fiscalía y la Procuraduría, ha dicho que han sido 4 fiscales y tal, por el tema de su hermano Nicanor. Sin embargo, trascendió que en una de las respuestas que habría dado la Boluarte de la Fiscalía, que ella desconocía el motivo por el que su abogado Mateo Castañeda se reunió con Harvey Colchado. Todo este caso, Mateo, Harvey, Dina y el hermano, ¿tú cómo lo ves desde el punto de vista jurídico? Porque todo el mundo opina políticamente, pero ¿tú cómo lo ves? Bueno, es un caso que es incipiente. O sea, opinar del contenido del caso aún es muy temprano porque los elementos recién se están acopiando y las versiones de las personas van a poder construir, ¿no?, cómo eventualmente habrían sucedido los hechos que tienen connotación penal. Acá definitivamente hay versiones de uno u otro lado que van a merecer el análisis correspondiente porque Mateo Castañeda señala que esto fue lo que se conoce en derecho como una provocación, provocar una escena criminal, ¿no? Si es que esto fue así, es obvio que no hay agente encubierto que valga, ¿no? Porque si provoca el delito, el agente encubierto deja de ser agente encubierto. Ahora, la otra discusión va a ser muy importante si es que existe cómo corroborar que efectivamente lo que buscó hacer Mateo Castañeda es ofrecer ascensos para que no investiguen a la presidente. Ya. Eso sería gravísimo. Vamos a ponernos en el caso que Mateo Castañeda sea un bocón, que no lo es, porque es una persona que ha sido juez, que ha sido fiscal. Mateo Castañeda lo cita al señor, no ha sido negado eso, a su cliente y amigo, Carlos Morán. ¿Cómo es posible que haya llegado la presidenta de la República a la reunión con el hermano? O sea, ahí, ¿qué le pasó por la cabeza a Mateo Castañeda que vas a tener a la señora diciéndole al padrino de Harvey Colchado, oye, dile que no fastidia a mi hermano? O sea, eso es algo absolutamente impropio. Es la presidenta del Perú. ¿Ella qué tiene que meterse a hablar por el hermano? Que el hermano es un manganzón que creo que es mayor que ella. No, definitivamente la confusión que han tenido muchos dignatarios de mezclar la familia en la gestión del poder es realmente un problema que les genera en su oportunidad y a todos consecuencias penales. Pero mira lo que le ha pasado a Patricia Benavides. Sí, claro. Patricia Benavides no tiene que hacer absolutamente nada con su hermana. Y si su hermana iba presa, le iba fruta. ¿Qué vas a hacer? Pero sigamos avanzando. Sale el ministro, y acá da una opinión política, el señor Arancén es abogado. Sale y dice lo siguiente, es víctima de una persecución. Escuchemos lo que dice el primer ministro, que creo yo no tendría ni que opinar del tema, pero lo opina. La señora presidenta constitucional está siendo víctima de una persecución que tiene como base la Fiscalía de la Nación. Es intolerable que conociendo perfectamente el mandato constitucional que ha referido nuestro ministro de Justicia, el 117, y habiéndose indicado allí con absoluta claridad cuáles son los 4 únicos supuestos en que puede ser acusada la Presidenta de la República, por eso la defensa, en ejercicio correcto, ha pedido un control de plazos. ¿Y cuál fue la respuesta? Presentar una acusación constitucional. Eso es intolerable. Eso es una persecución que denunciamos aquí y que confiamos que el primer poder del Estado, el poder legislativo, no va a dejar pasar por alto. Ya, pues, es porque la acusan por lo de los Rolex, o la acusan por lo del hermano, pero es perfectamente investigable. Sí, claro. A ver, es que tenemos, lamentablemente, en nuestra fauna, por llamarlo de una manera política, personajes que van de un lado a otro con una facilidad extrema. El ministro Adriancén, hace poco más de un año, opinaba exactamente al revés. Él opinaba que efectivamente era correcto investigar a un presidente, lo que no se podía era acusarlo, porque eso es lo que dice literalmente la Constitución de la mano del Código Procesal Penal. Entonces, ¿cómo podemos tener un ministro que opine antes de una manera y cuando se siente el cargo acaba opinando de otra? Entonces, esto lo que genera, sin ninguna duda, es un descrédito, pues. No hay credibilidad en la clase política que acaba diciendo cualquier cosa. Es el presidente del Poder Ejecutivo, como el presidente del Congreso, como el presidente del Poder Judicial. Javier Villestein, la señora Elvia Barrios, el señor Luis Felipe Almenara Brizo, el actual presidente, el señor,
se les ocurre ir al Poder Judicial con Rolex? La señora Elvia Barrios, que además es una mujer guapísima y muy elegante, no se le ocurre a la señora ir con Rolex y con alhajas, con pulseras y con oros. No se les ocurre. No lo harían. Y mucho menos van a aceptar esos relojes Rolex del presidente de un... Estoy hablando del presidente del Poder Judicial. Sí, una institución del Estado. No va a aceptar eso del alcalde de Lima o del presidente. No lo pueden aceptar. Entonces la señora es la que se ha metido en el problema. No, sabiendo que estamos en el Perú, no es que estamos en otro sitio. No, y además, sobre todo si es que no estamos hablando de una persona que haya adquirido estos objetos producto de su trabajo o de herencia, sino que acaban siendo, entre comillas, regalados, y eso para la Fiscalía constituye, sin ninguna duda, un dato objetivo que me permite entender la eventual comisión de un acto de cohecho impropio. Hermano, el cohecho es la coima. O sea, la coima se te puede dar con plata, ¿correcto? O con bienes de valor económico. Pues eso, pero ¿qué parte no se entiende? Si no te podrían regalar un carro, pues te regalan, no sé, pues un Mercedes, un Audi, lo que es. O sea, y el discurso que tienen ellos es bastante burdo, ¿no? Si la presidenta ha hecho lo que le correspondía hacer, ¿dónde está el acto ilegal? Es que la corrupción también se puede manifestar a través, como llama el código, impropio. No te pago para que incumplas tus funciones, te pago para que cumplas con tus funciones. No. Sigue siendo cohecho. No. Y además, por último, la señora se tomó todo el tiempo del mundo. Si a mí me citan como su abogado, la señora me va a contar la historia, ¿no? Me los dio Oscorima. ¿Ya? Señora, ¿usted es amante de Oscorima? ¿Usted tiene relaciones maritales con Oscorima? No, no las tengo. Oscorima le ha regalado esto, ¿cierto? Sí. ¿En qué circunstancias se lo regala? Tal día, tal día, tal día, tal día. ¿Usted ha hecho tal o cual transferencia? ¿Sí o no? Sí, señora. Está en un problema inmenso. La única que le quedaba y que hubiera sido mucho mejor es decir que todas las pulseras eran Bamba. Mandaba a alguien a Panamá, mandaba a alguien a Miami y se traía los mismos relojes Bamba. Y nos olvidamos del problema y quedaba como guachafa. Pero por Dios santo, Julio, salir a decir, ¿no es cierto? Por supuesto que ha sido un bochorno si decía que eran Bamba. No estoy diciendo que eso era, ¿cómo se llama? Era una vergüenza. Pero es más potable decir que se lo han prestado, pues no sea mal. No, además con cambio de versiones, ¿no? Porque primero dijo que se lo había comprado ella. O sea, no. A ver, yo no tengo duda de que ha tenido durante, seguro, una buena cantidad de tiempo, una asesoría que en comunicaciones y en derecho no ha sido la adecuada. Pero Mateo Castañeda es un tipo que sabe. Bueno, simplemente digo lo siguiente. Ahora sí, él ya se topa con versiones del presidente en público diciendo cosas distintas. Pero ahora, lo más probable, y podemos hacer una apuesta, el tal Guaygui se va a acoger a la correlación eficaz ni bien pueda. Ni bien pueda. Va a decir, no, yo le di para que me dé y murió la flor. Es la presidenta del Perú, me pidió que le regale cosas, yo me vi presionado, le regalé los Rolex y murió la flor. Se codifica el tipo, se queda sentado y a ella la mete en presa el 29 de julio del 2026, si es que llega. Porque se puede codificar, ¿no es cierto? Sí, claro, él puede acogerse. De repente lo está pensando. Veamos la nota. Movido tuvo la presidenta Dina Boluarte, quien tuvo que responder al interrogatorio por la investigación que hay en su contra luego de que intentó sacar del camino a Harvey Colchado y su gente. Dina Boluarte, a bordo del auto presidencial, entró al Ministerio Público por la cochera ubicada en el Jirón Cusco al promediar las 8:45 de la mañana. De las investigaciones que se le sigue por la desactivación del equipo policial que apoyaba a la fiscal Marita Barreto en la investigación contra Nicanor Boluarte, Dina respondió 50 preguntas en la sede de Fiscalía de la Nación. Aun cuando en muchas ocasiones yo objeté, porque eran altamente sugestivas y el Ministerio Público también retrocedió, y debo agradecer al fiscal de la Nación porque en muchas de estas retrocedió porque consideró que las preguntas eran en ese sentido prohibidas. Pese a eso contestó. Y no solamente fue un fiscal, fueron 4 cintas las que estuvieron allí, 4 fiscales. Estuvo el fiscal Villena, estuvo el fiscal Vela y estuvieron 2 fiscales más que estuvieron acompañando la declaración. Para el Ministerio Público, la presidenta habría cometido el delito de abuso de autoridad y encubrimiento personal por desactivar la unidad policial que apoyaba a EFICOP.
Por eso estuvo casi 3 horas en la sede principal del Ministerio Público. Tras ser interrogada, volvió a Palacio de Gobierno, donde solo su abogado brindó declaraciones a los medios de comunicación. 50 preguntas que mi clienta respondió. En ningún momento evitó ninguna pregunta, aun cuando el contenido de estas eran altamente sugestivas. ¿Se acogió el silencio? Las permitimos porque consideramos que había que transparentar la versión de la presidenta. Hay lecturas que se leen en voz alta y teníamos que ir a la institución que corresponde a hacerlas. Los detalles sobre el interrogatorio se los han guardado. Lo cierto es que la situación de Boluarte en el sillón presidencial es cada vez más inestable. A las indagaciones fiscales se le ha sumado una nueva denuncia constitucional en su contra, que ha ingresado a mesa de partes del Congreso. Se declare procedente la presente denuncia constitucional y se formule la acusación constitucional por infracción de los artículos 114, 115 y 118.1 de la Constitución Política del Perú en contra de Dina Ercilia Boluarte Segarra en su condición de presidenta de la República del Perú. La autora de esta denuncia es Ruth Luque, parlamentaria de la bancada Cambio Democrático JPP. La razón de la denuncia es la ausencia que tuvo Boluarte de sus funciones como presidenta para hacerse arreglos estéticos, licencia por la cual, según la legisladora, no habría presentado ni siquiera descanso médico. Ella es un tema de pronto de acoso, de insistir en algo que puede seguramente esperar. Igual la presidenta, como lo ha hecho hoy día, se va a presentar seguramente cuando la convoquen. Dina Boluarte tuvo, luego de su agitada agenda en fiscalía, más actividades en las que, como casi siempre, ha evitado pronunciarse de las investigaciones en su contra. Todo lo deja para sus voceros. Ahora sí te pregunto como ciudadano, nada de esto hubiera pasado si la señora no acepta ningún reloj y si la señora se olvida de su hermano. Así de sencillo. Nada más. Y que se hubiese dedicado a mantener el país casi en automático para llegar al 2026. Por último, no haces nada. ¿Ya? No haces nada. Y disfruta de ser presidenta. Pides tu viaje, todo. Pero los dos problemas graves que tiene son el hermano, que no puede estar dedicándose a hacer un partido político, pues. O sea, por Dios santo. ¿Quién es el hermano? No llega a ser un mequetrefe. No es político, no tiene ninguna brillantez ni cultural, ni personal, ni partidaria. O sea, el señor lo máximo que llegó a ser un asistente de sabidodón de un municipio y se le ocurre recabar firmas por un partido político. Si ya llegaron a lo máximo que pueden llegar los Boluarte, por Dios santo. ¿A quién pues se le puede ocurrir hacer eso? Bueno, es que lamentablemente Philip ha llegado a Castillo a ser presidente, ¿no? El tema es un tema personal, no es ideológico, no es ni siquiera político, es de nivel personal. Ese es su tema, es un tema de nivel personal. Ya eso ya es de cada persona. ¿Qué cosa vas a hacer? Pero en fin. Vamos a ir a una pausa. Sordera, escuchas Harvey una cosa por otra, subes el volumen de PBO Radio 91.9 o de Willax Televisión Audifón. Tiene la solución a tu problema de audición con la mejor tecnología alemana. Ensamblamos audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifón nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Fabricamos prótesis auditivas en 3D y listos en 48 horas. Audifón está en Lima y en las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una muy buena audición con Audifón. Vamos a ir a la segunda parte del programa y vamos a hablar de lo que ha sido noticia ahora, pero que nadie le ha querido tocar, ¿no? Que es la liberación de Mauricio Fernandini. Los coleguitas calladitos, porque hay muchísimos periodistas que están metidos en chanchadas, como Fernandini, que en el mejor de los casos para él es un confesor. Pero hay un montón de gente que está a la expectativa, en la prensa, de qué pasa en la fiscalía, ¿no? Lucarcito, Gorriti, Rosa María, Paulo Ugaz, el tal Jara. O sea, hay demasiada gente en la prensa que está a la expectativa de lo que pueda pasar ahí. Hay voces también que me ha llegado a mí decir que la señora Patricia Benavides la quiso mover a Marita por un trato privilegiado que le estaba dando Sada Goday. Entonces vamos a hablar de este caso luego de la pausa. Condominios Aventura nos trae su condominio temático Calicanto, ubicado estratégicamente en el kilómetro 92.5 de la avenida Panamericana Sur. A solo 5 minutos del Boulevard de Asia descubren Calicanto, lotes exclusivos de 240 metros cuadrados en un entorno mágico inspirado en la arquitectura romana. Disfruta todo el año de la aventura del parque lineal, lagunas, piscinas, mini golf, cancha de fulbito y mucho más. Aprovecha los increíbles precios mágicos desde $25.999. Piensa en tu futuro e invierte tu FP
con la seguridad del plan de AFP de Condominios Aventura. ¿Quieres averiguar cómo? Visita aventura.pe o llama al 905-457-777. Siempre con el respaldo de Condominios Aventura. Vive la magia. Pausa, regresamos.